Padre Celestial, gracias te damos por este privilegio que en esta noche tú nos das de estar nuevamente en tu casa, Señor, y poder anunciar tu palabra, Padre eterno. Que en esta noche, Señor amado, tu palabra nos despierte nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, Padre eterno. Porque sabemos, Señor amado, que ese fuego quiere descender sobre cada vida, sobre cada persona, Señor. Pero es necesario, Padre, tener ese altar reconstruido delante de tu presencia. Hoy en esta noche, Señor amado, te pedimos que tu Espíritu Santo empiece a ministrar fuego sobrenatural sobre cada uno de nosotros, para que todo aquello, Señor amado, que nos está impidiendo avanzar, pueda, Señor, ser quemado por la purificación de ese fuego exquisito, Señor. Padre Celestial, en esta noche nuestra alma te anhela, nuestra alma te necesita, y no podemos, Señor amado, predicar de tu palabra en esta noche si tú no estás aquí con nosotros, Padre. Hoy en esta noche, Señor amado, te pedimos que seas tú tomando el control de cada vida que hoy está reunida en este lugar, y también aquellos amigos y hermanos, Señor, que en esta noche también van a escuchar de tu palabra a través de las redes, Señor amado, porque sabemos que también el altar necesita ser preparado para que descienda el fuego espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, dando fuerzas cada día, Padre, porque obstáculos siempre van a haber en nuestra vida. Obstáculos van a haber siempre en nuestra vida, Señor, pero que nuestra verdadera oración no se aparte del verdadero camino, Señor amado, porque el pueblo de Israel en aquel tiempo apartaron al Dios vivo de sus corazones y fueron tras dioses ajenos y sacaron a Dios de sus vidas. Hoy en esta noche, Padre, te pedimos que seas tú glorificándote sobre la vida de cada uno de los que hoy estamos en este lugar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra ahí en la Escritura, en el libro de Primera de Reyes 17, del 1 al 7, gloria al Señor. Amados hermanos, vemos en este contexto de la palabra del Señor a un varón llamado Elías profetizando sobre el pueblo de Israel que iba a cesar la lluvia, porque esa palabra no venía de parte del profeta Elías, sino que venía de parte de Dios. Y hoy en esta noche, amados hermanos, vamos a entrar a ese tema maravilloso, como lo es decadencia espiritual en el pueblo de Dios. ¿Y qué significa la palabra decadencia, amados hermanos? La palabra decadencia significa que muchas veces nosotros perdemos nuestros valores espirituales, nuestros valores o nuestra identidad, y muchas veces dejamos de un lado nuestra fe, dejamos de un lado nuestros valores cristianos y dejamos de un lado la exquisita presencia del Señor. El pueblo de Israel, amados hermanos, la palabra de Dios enseña que era un pueblo donde era conocido porque Dios en primer lugar lo sacó de la esclavitud y lo hizo pasar por el medio del Mar Rojo para que pudieran caminar en seco y llegar hacia el otro lugar. El pueblo de Israel, amados hermanos, es mencionado en la palabra de Dios por tener hombres que muchas veces no tenían experiencia en el campo de batalla y lograron grandes victorias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y es aquí donde en esta noche encontramos en esta palabra dos mensajes, amados hermanos, podemos decir tres, y vamos a iniciar con este. Gloria a Dios, decadencia espiritual en el pueblo de Dios. Después le sigue otro, saliendo de la cueva para cumplir el propósito. En el mensaje número 3, tomando el manto de autoridad, gloria a Dios, una palabra poderosa, gloria al
en la decadencia espiritual del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Mire que la palabra de Dios enseña en el primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente al Jordán. Gloria a Dios. Amados hermanos, para que podamos entender en esta noche lo que la palabra de Dios nos quiere dar a conocer, en versículos más adelante vemos que el pueblo de Israel habían sacado de sus vidas al Dios de Israel y se habían corrompido, amados hermanos, a tal grado de que toda su confianza la habían puesto en los Baales. Y es ahí, amados hermanos, que el pueblo de Dios, un pueblo que caminaba con la presencia de Dios, un pueblo que Dios los libraba de sus enemigos, empiezan a sacar a Dios de sus corazones y empiezan a darle lugar a todo aquello que es falso. Y es ahí donde el Señor levanta a Elías Tisbita para que vaya con esta palabra. Solo imagínese, amado hermano, el peso de responsabilidad que llevaba el profeta Elías, en cuya presencia estoy. Ponía a Dios por delante, amados hermanos, porque aquellos profetas de aquellos tiempos, cuando llevaban palabra, a quien primero se dirigían eran a los reyes. ¿Por qué? Porque era la autoridad que había en esos pueblos. Y muchas veces Dios trataba con los reyes porque ellos eran las figuras públicas que dirigían el pueblo, y que muchas veces ellos se corrompían. Por eso el Señor enviaba a hablar primeramente con la cabeza. Porque el rey Acab, amados hermanos, había permitido que en los lugares sagrados se ofrecieran sacrificios para los Baales, porque la adoración a Dios había cambiado en ese lugar de Israel. Los altares habían sido olvidados, amados hermanos, y se estaban ofreciendo en los mismos lugares sagrados para Dios, se estaban ofreciendo sacrificios a los Baales. Esta palabra nos enseña, amados hermanos, el tiempo oscuro y el tiempo espiritual que vivió el pueblo de Israel, también el tiempo político que vivió Israel en ese tiempo. Porque proclamar el nombre de Dios en ese tiempo, amados hermanos, había una reina que todo aquel que anunciara el nombre de Jehová era cortada su cabeza. Y esta reina había tenido tanta influencia en la vida de Acab que hizo que Acab llevara al pueblo de Dios a una decadencia espiritual. Gloria a Dios. Y mire qué poderoso es, porque hoy en estos tiempos, así como hay verdaderos profetas del Señor, también así hay un montón de mentirosos, amados hermanos, profetizando cosas que Dios ni siquiera ha hablado con ellos. Pero estos profetas que encontramos en la palabra, ellos decían: en cuya presencia estoy, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y la palabra que estos hombres hablaban, esa palabra tenía peso en el pueblo de Israel. Porque los reyes, amados hermanos, cuando un profeta llegaba, ¿usted cree que no temblaban? Sabía que algo malo estaban haciendo y que Dios estaba hablando a través de ese varón. Solo imaginemos en este momento cuando Elías va caminando y todo el pueblo de Israel sumergido en idolatría, en cosas inmorales, en cosas que desafiaban la misericordia de Dios. Imaginemos a Elías caminando, amados hermanos, el gran impacto que
que ocasionó en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya el nombre de Jehová había sido olvidado por el pueblo de Dios. Y hoy en este tiempo, amados hermanos, el pueblo de Dios también está cayendo en una decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos priorizando más cosas materiales que presencia de Dios en nuestra vida. Los altares hoy, amados hermanos, hay poca búsqueda, hay poca presencia de Dios. Y para que un altar se mantenga encendido, es necesario depender totalmente de Dios. Porque este Dios, amado hermano, el pueblo de Israel pensaron que la lluvia dependía de ese tal Dios Baal. Pero se olvidaron que Jehová de los ejércitos está sobre cualquier Dios. Y pusieron tanta confianza en Baal, amados hermanos, que se olvidaron de clamar a Dios. El pueblo de Dios, amado hermano, tenía conocimiento de Dios. Pero como el temor era grande, había personas ahí todavía que no habían cambiado su verdadera adoración a Jehová de los ejércitos. Pero como la multitud o los profetas mentirosos eran muchos, entonces los profetas verdaderos de Dios tenían temor. Y por eso, amados hermanos, estaban todos encerrados, todos guardando silencio, mientras el pueblo estaba cayendo en decadencia espiritual, apartando sus corazones de Dios. Y por eso Dios manda a este varón llamado Elías. Y hoy Dios envía a esos varones llamados Elías a alertar al pueblo para que se vuelvan de sus pecados, para que se vuelvan de sus malos caminos y vuelvan a la verdadera adoración y conozcan que solo hay un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, al cual dice la palabra que toda lengua, toda rodilla se doblará delante de él. Hoy el Señor levanta a esos Elías, a esas Elías que se levanten con poder y gloria, pero es necesario, amados hermanos, que dependamos totalmente de Dios. No era porque Elías tenía el poder, era porque Elías dependía totalmente de la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba Elías, amado hermano? Estaba en el monte, apartado de todas las comodidades que muchas veces el mundo nos envuelve y nos aparta de la presencia de Dios. En un monte estaba Elías, en una cueva. Pero mire qué poderoso, que como Dios lo levanta y lo capacita y le da poder y autoridad para que vaya a hablar con el rey Acab. Yo me imagino caminando a Elías por aquellas calles, por aquellas plazas, por aquellas ciudades, y todo el pueblo envuelto en aquella oscuridad espiritual, que por causa de Acab todos estaban envueltos. Aleluya, ayuda a Dios. Porque en un principio la palabra de Dios enseña que Acab era temeroso de Dios. Pero muchas veces el corazón, amados hermanos, por eso al corazón no hay que creerle. Por eso a las intenciones del corazón no hay que obedecerle. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón se corrompe. Y eso fue lo que pasó con Acab. Gloria al Señor. Poderoso Dios, aleluya. El mensaje, amados hermanos, que llevaba Elías no era de prosperidad, como en este tiempo muchos profetas le dicen a alguien: mira, Dios dice que te va a dar un carro, Dios dice que te va a dar una mansión, pero si aquella persona está en pecado, ¿usted cree que la va a recibir, hermano? Para que nosotros recibamos las bendiciones de Dios es necesario caminar en el temor de Dios. Pero si hemos sacado a Dios de nuestra vida, hemos sacado a Dios de nuestro corazón, ¿cómo vamos a recibir? Gloria al Señor. Y ese fue el mensaje directo que llevó Elías a Acab. Gloria al Señor. Aleluya, ayuda a Dios, santo Dios. Escuche bien. Le dice Elías: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el pueblo de Israel era próspero. El pueblo de Israel dependía totalmente de la lluvia para que pudiera haber alimento.
para que pudiera haber fuentes de agua, para que pudiera haber todo, porque sabemos que la lluvia es importante. Pero se les olvidó al pueblo de Israel que la lluvia no venía por causa de Baal, sino por causa de Jehová de los ejércitos. ¿Y cuántos años duró aquella sequía, amado hermano? ¿Usted cree que fueron meses? Duró 3 años esa sequía. Solo imagínese el gran impacto económico, el gran impacto emocional que tuvo todo esto en el pueblo de Israel. Aguantar hambre, incluso los animales, dice la palabra de Dios, que empezaron a morirse, empezaron a secarse las fuentes de las aguas. Pero como era palabra de Dios, como era palabra de Jehová de los ejércitos, mientras el pueblo idólatra estaba pagando la factura, Elías estaba sustentado por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. Qué importante es, amados hermanos, depender como pueblo de Dios de la misericordia y la bondad del Señor. Amén, aleluya. Pero muchas veces cambiamos este altar, muchas veces lo cambiamos, a veces por comodidades, a veces por un instrumento que andamos en el bolsillo, porque a veces no le damos buen uso para glorificar el nombre de Dios y a su nombre. Gloria. Aleluya. Sabemos que la decadencia muchas veces no está en el mundo. Entendamos eso, amado hermano. La decadencia espiritual no está en el mundo. La decadencia espiritual está en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo dejamos de amar a Dios. Y ese es el problema, que cuando dejamos de amar a Dios, nosotros perdemos el enfoque, perdemos la pasión, perdemos la entrega, perdemos todo el amor por el Señor. Y eso fue lo que pasó con Israel. Por tener placeres, por tener comodidades, por tener poder económico, poder político, se desviaron. E incluso los profetas mentirosos eran más que los profetas de Dios, porque los profetas de Dios estaban alimentados en cuevas con pan y agua. Pero mire qué poderoso es que cuando hay un pueblo sumergido en mentiras, es necesario que se levante alguien a proclamar la verdad. ¿Para qué? No para que el pueblo se moleste, porque el monte Carmelo, si analizamos la palabra de Dios, todo el pueblo se reunió ahí. Solo imaginemos la magnitud de aquel evento tan glorioso y tan maravilloso, amado hermano, donde se iba a poner a prueba quiénes eran realmente los que tenían al Dios vivo. Gloria al Señor. Hay muchos versículos de esta palabra, gloria a Dios. Y vamos a empezar con el punto número 1. Y es ahí, amados hermanos, cuando muchas veces nosotros dejamos. ¿Dónde cree usted que empieza la decadencia espiritual en la vida o en el pueblo de Dios? ¿Dónde cree usted? ¿Dónde cree, amado hermano, hermana, que empieza la decadencia espiritual dentro del pueblo de Dios? ¿Dónde se imagina usted que empieza? La decadencia espiritual empieza, amados hermanos, en primer lugar en nuestra mente. Porque si nuestro pensamiento está pensando en servir a Dios y no hacerlo, hermano, Elías llegó con una palabra: ¿por qué estáis claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle a Él, y si Baal es Dios, servirle a Él. Muchas veces queremos servir a Dios, pero a nuestra propia manera, hermano. Y cuando Dios nos demanda algo, ahí es donde vienen los peros, ahí es donde vienen muchas cosas a nuestra vida, que nos sentimos que no podemos, pero Dios sabe que sí podemos. Gloria al Señor. Oseas 4:6 dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros perecemos. ¿Por qué? Porque tenemos la sabiduría de Dios. Perecemos por falta de conocimiento. Y eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel, que sacaron a Dios de sus vidas, sacaron a Dios de sus corazones y se corrompieron espiritualmente.
¿Cuánto pueblo de Dios hoy no está corrompido, amado hermano, recibiendo dinero de los gobiernos, de esto y de lo otro, diciendo Dios me habló, diciendo Dios me dijo esto, y Dios no ha hecho nada? Por eso dice la palabra de Dios que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Aleluya, gloria a Dios, santo Dios. Gloria a Dios. Muchas veces caemos en decadencia espiritual porque le perdemos el respeto a Dios, le perdemos el temor a Dios, hermano. Y eso fue lo que pasó con Israel. Fueron librados de los gigantes, fueron librados de la esclavitud, fueron librados muchas veces de sus enemigos, y siempre el pueblo de Israel caía en el mismo error. Se apartaban de Dios, caían en decadencia espiritual, y siempre Dios en su bondad, en su misericordia, siempre Dios levantaba a alguien, amado hermano, a decirle al pueblo: ¿por qué andan haciendo eso, cabezones? ¿Por qué andan cargando esos dioses de madera, esos dioses de oro, esos dioses de plata? Y esas personas tenían una gran devoción, que no solamente los cargaban, también sacrificaban a sus propios hijos. Y hay evidencia en la palabra de Dios que lo hacían. Santo Dios. Porque no solamente adoraban a los baales, también practicaban hechicería, brujería y un montón de pudrición, hermano. Pero siempre Dios levanta a alguien. Téngalo en cuenta esto, que mientras todo el pueblo esté en decadencia espiritual, ya no sienta pasión, ya no sienta temor, ya no sienta vocación, ya no sienta, como quien dice, el anhelo de servir a Dios, Dios siempre va a levantar a alguien para decirle al pueblo que despierte. Porque el altar no debe estar en el suelo, el altar no debe de estar destruido. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, empieza a caer en decadencia, es cuando mezcla lo sobrenatural de Dios por las cosas del mundo. Cuando mezcla lo espiritual por aquello que no edifica su alma. Gloria al Señor. En aquellos tiempos de Israel, la gente tenía conocimiento de que había un Dios que se llamaba Yahvé. Esta es una versión diferente, pero aparece como Yahvé, el nombre de Dios. O aparece solamente unas letras ahí. Pero en muchas versiones aparece Yahvé. Gloria al Señor. Las personas tenían conocimiento de Dios. Dime. Tenían conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento no es lo que nos hace depender de Dios, sino la reverencia, la obediencia. Porque nosotros podemos estar toda la noche aquí predicando, podemos escuchar toda la palabra de Dios, hermano, pero si no aplicamos lo que Dios nos habla, hermano, vamos a estar en lo mismo, gloria a Dios. Pero cuando nosotros la ponemos en práctica y obedecemos la palabra, ahí es donde Dios empieza a manifestarse. Grande Dios, aleluya. Porque muchas veces Dios habla, pero si usted no quiere obedecer, y Dios habló, trató primero con Elías para que él fuera. Elías fue. Y no se quedó ahí, solo llevó el mensaje. Dijo, bueno, este pueblo, esta es la palabra que traigo. No les dijo: pueblo de Israel, dice el Señor que así como están bien, que sigan así. Dice el Señor que va a traer esto, que va a mandar lo otro. ¿Por qué clarificar y entre dos pensamientos? Una palabra fuerte. Incluso el rey Acab se sorprendió y dijo: ¿quién es ese que turba al pueblo de Israel? ¿Quién es? Y lo llevaron, amados hermanos, a las comodidades que tenía el rey Acab. Tenía lujo el rey, porque los reyes en aquellos tiempos tenían las mejores riquezas. Y Elías entró hasta dentro del templo. Me imagino yo, la Biblia no me lo enseña. Me imagino yo que entró a hablar allá, porque como era una visita importante, hasta los soldados, me imagino yo, temerosos ahí. Porque cuando llegaba un profeta de Dios, hasta los reyes
créanme que les pegaban ganas de ir allá al servicio. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Gloria, poderoso Dios, santo Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que como pueblo de Dios nosotros tengamos claro qué es lo que queremos para nuestra vida espiritual. Porque si no, vamos a estar en lo mismo. Vamos a estar recibiendo palabras, sermones bonitos, palabra de Dios, y vamos a seguir en decadencia. El mensaje de esta noche es para que nosotros como pueblo de Dios despertemos y no perezcamos. Porque dice la palabra de Dios, mi pueblo por falta de conocimiento, ¿qué dice? Muchas veces perecemos. Gloria a Dios. Y escuche bien, la decadencia espiritual empieza cuando usted y yo abandonamos el altar de Dios. Dejamos olvidado, no le damos la importancia al altar de Dios y decimos, bueno, esto no es importante para mí, hay que quede votado. Total, esa gente muy rebelde. Total, esas personas ni van a la iglesia ni se congregan. Pero cuando dejamos botado el altar, hay decadencia espiritual, porque Dios está viendo que no le estamos mostrando pasión o interés a lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Porque cuando Dios, amados hermanos, ponía a alguien al frente de un pueblo, muchas personas fueron llamados por Dios y cayeron en decadencia espiritual, y lo encontramos en la palabra. Uno de ellos fue Saúl. Saúl fue ungido por el Señor para que liberara al pueblo de sus enemigos. Lastimosamente cayó en decadencia espiritual porque pensaba que aquel cargo o aquel privilegio que tenía nadie se lo podía quitar. Y después, ¿cómo terminó Saúl? Consultando a los brujos, quitándose la vida, cometiendo homicidio. ¿Por qué? Porque cayó en decadencia espiritual. Otra persona que encontramos en la palabra que cayó en decadencia espiritual fue Sansón. Dios le dio una orden específica, que no se casara con mujeres extranjeras. Y él obedeció, hermano, porque él se creía el hombre más fuerte, pero reveló su secreto y cayó en decadencia espiritual. Y cuando nosotros caemos en decadencia espiritual, ¿usted cree que el enemigo va a tener misericordia por usted, hermano? Nunca. Por eso el enemigo, cuando el pueblo de Dios cae en decadencia, él se goza, él se alegra, porque dice, este pueblo ya me lo gané, ya me lo eché a la bolsa, ya son parte de mí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces la decadencia espiritual empieza por nosotros mismos, cuando abandonamos el altar de Dios, cuando abandonamos la casa de Dios. Muchas personas han conocido a Dios, han estado los primeros días sirviendo a Dios, conociendo, amando al Señor, pero han caído en decadencia espiritual y se han apartado. Hoy, ¿dónde están? Ya no están aquí. Han caído en decadencia espiritual. Y hoy el Señor les manda esta palabra de que ese altar que abandonaron tienen la oportunidad de volverlo a reconstruir, para que el fuego de Dios empiece a arder nuevamente. Santo Dios, aleluya, vive Dios. El altar de Israel, amados hermanos, no fue destruido por los enemigos. Imagínense que los enemigos de Israel también tenían temor del Dios de Israel. El altar del Señor fue destruido por el mismo pueblo. Y muchas veces el altar de Dios es destruido, muchas veces por nuestras acciones, por nuestras conductas, por nuestra rebeldía, por nuestra apatía, por nuestro desenfoque y un montón de cosas que, si Dios nos llamara en esta noche a cuenta, amado hermano, creo que más bien en vez de portar fuego espiritual, más bien nos va a caer fuego. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria, aleluya. Poderoso es el Señor. Santo Dios.
Mire lo que dice Jeremías 12:10. Debemos entender en esta noche, amado hermano, que cuando dejamos caer o cuando abandonamos el altar del Señor, van a pasar estas cositas. Miren, la carne ya no va a querer saber nada del Dios que te adora. La carne ya no va a querer sentir nada de presencia de Dios en su vida, porque usted y yo hemos sido responsables de haber abandonado el altar del Señor. Vive Dios, aleluya, santo Dios. Si alguien encuentra Jeremías 12:10, me lo lea ahí, por favor. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Santo. Gloria a Dios. Escuche bien, aquellos que van a ser pastores, Dios ahí les está hablando. Aquellas que van a ser pastoras, Dios ahí les está hablando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque también se está viviendo esto, hermano. Líderes espirituales han dejado de un lado el altar de Dios. Porque miren que cuando los profetas iban a hablar con los reyes, no hablaban primero con los siervos, hablaban con la persona encargada, con la persona que Dios ungía. Los profetas del Señor no hablaban o no llevaban el mensaje a la persona que abría la puerta, a la persona que cuidaba las ovejas, que cuidaba el ganado, la bestia. Hablaba con el rey. Y Dios en esta noche está hablando también con aquellas personas que Dios ha puesto en un lugar y que muchas veces les cuesta enseñar, tener pasión para darle enseñanza a su pueblo, tener vocación para darle enseñanza al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios no perezca. Gloria al Señor. Porque cuando el altar se cae, la carne también se levanta. La carne también se levanta. ¿Por qué? Porque la carne no está interesada en que usted sea espiritual. La carne no está interesada en que nosotros portemos presencia de Dios. La carne más bien, si le damos el lugar, hermano, allá nos tiene allá atrapados, con pereza, con un montón de achaques. ¿Por qué? Porque la carne no se va a ir con usted cuando venga Cristo con poder y gloria. Por eso es que la carne es mañosa, como dice la hermana Rosa. No quiere saber nada de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos ser inteligentes. No debemos descuidar nuestro altar. ¿De qué altar le estoy hablando? No de este altar. Porque usted es un altar de Cristo. No descuidar, hermano, lo que realmente hemos aprendido de Dios, por lo que nos han enseñado por muchos años, por mucho tiempo. Vive Dios, aleluya. Porque cuando se levanta la carne, el espíritu se enfría. Por eso usted va a ver culto seco, culto muerto. ¿Por qué? Porque la carne se ha levantado más en el pueblo de Dios. De repente el que dirige el culto está a fuego, pero el pueblo de Dios muchas veces allá desenfocado, durmiéndose, distraído. ¿Por qué? Porque la carne se ha levantado y hemos perdido cada uno de nosotros. Todos somos responsables. Aquí no le vamos a echar la culpa a Sutano, a Mengano, porque todos somos culpables, hermano. Gloria a Dios. La carne se levanta muchas veces en nuestra vida, y cuando la carne se levanta, perdemos la sensibilidad del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Perdemos la comunión, perdemos el deseo de adorar, de seguir adorando el nombre de Dios. Porque hoy en estos tiempos, amados hermanos, el pueblo de Dios se ha acostumbrado al reloj, pero encontramos en la palabra que aquellos hombres no portaban hora, no portaban, ni siquiera tenían conocimiento de
de teología, lo que sí importaba era la presencia de Dios. Y hoy el pueblo de Dios, como está en decadencia espiritual, se ha acostumbrado a un horario establecido de salida, apagando el fuego del Espíritu Santo muchas veces en nuestra vida. Pero los primeros siervos del Señor, amados hermanos, no andaban dirigidos por horas, ni nadie les estaba diciendo termina el culto que ya es tarde. Y la presencia de Dios descendía. ¿Por qué? Porque había fuego de Dios. Vive Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo de Dios, aleluya. Número 3, religión sin presencia, señal de decadencia, gloria a Dios. Y mire lo que dice Mateo 15, 18, amado hermano, creo que la palabra en esta noche nos habla. Y si usted siente cachetada o sentimos que nos cachetea la palabra de Dios, recibamos, hermano. Porque muchas veces cuando estamos dormidos y alguien nos da en la cara, hey, despiértate, nos asustamos. Gloria a Dios. Mateo 15, 8. Porque es que la palabra es poderosa, por eso dice que es como una espada, hermano, que entra, sale y corta. Mateo 15, 8 dice la palabra de Dios. Escuche bien, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendo. Eso era lo que estaban enseñando en Israel, sacando la buena enseñanza, porque Israel no era que no tenía conocimiento de Dios. Leían la Torá, leían los libros del Pentateuco, la ley de Moisés, pero sacaron toda esa buena enseñanza y empezaron a darle cabida a los baales. Aleluya. Y siempre Dios levanta a exhortar al pueblo, aunque el pueblo se moleste muchas veces, porque el pueblo se molestó. ¿Usted cree que fue bonito lo que Elías llevaba? No lloverá, ni siquiera. Muchas veces pasamos debajo de un árbol y cae como chispita, pero ni rocío, nada. Solo imagínense, los comerciantes dijeron, bueno, ya me vino abajo el negocio, pero sin agua, ¿cómo voy a hacer? Gloria al Señor. Y es ahí donde se debe o debemos levantarnos como pueblo del Señor para enseñar la buena palabra de Cristo Jesús. Este pueblo de labios me honra, dice la palabra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso es que el punto número 3, religión sin presencia. ¿Por qué? Porque lo que hay es más señal de decadencia. El pueblo de Dios siguió haciendo culto, pero no para Jehová, sino para sus baales. Dios estaba a un lado, mientras que los baales sí tenían reconocimiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lo malo muchas veces sí es reconocido, pero lo bueno, apártenlo de aquí. Santo Dios, aleluya. Pero Dios en esta noche nos está diciendo a nosotros que no quiere nuestro culto, sino nuestro corazón, amado hermano. Que nuestro corazón esté lleno de Él, del amor de Cristo, de su presencia. Porque muchas veces decimos, hoy fui a la iglesia, fíjate, pero no sentí nada. ¿Qué será, güey? Es que ahí no hay unción de Dios, dicen muchas personas. Hoy no sentí nada, hasta la alabanza estuvo fea. No sentí nada, pero es porque le estamos dando cultos. Estamos esperando recibir o estamos esperando que el culto sea agradable para nosotros, hermanos, cuando es nosotros que tenemos que disponer nuestro corazón para Dios. Porque Dios no solamente quiere palabras, Dios quiere nuestro corazón, este pequeño órgano que andamos.
que lo amen y a su nombre. Porque muchas personas en este tiempo, religión con decadencia, amado hermano, usted va a ver personas que dicen yo amo a Dios y hacen grandes sacrificios, hacen muchas cosas, pero si usted lee la palabra de Dios y lo que ellos hacen más bien está fuera de lo que dice la Escritura. Y eso era lo que estaba haciendo Israel, metiendo enseñanzas que estaban apartando al pueblo de Dios de la verdadera adoración. ¿Y dónde estaban los profetas de Dios? Estaban con miedo. Y necesitaban a alguien que se parara al frente. ¿Para qué? Para que sintieran calor, para que sintieran que no estaban solos. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Y no llovió en Israel durante 3 años. Pero antes de eso, amados hermanos, miramos ahí en la palabra de Dios que se puso a prueba si realmente el conocimiento que tenían aquellas personas era el verdadero. Solo imaginemos, amados hermanos, que nos inviten a un evento y que nos digan, van a ver 2 hermanos allá, uno es aquí y el otro es de otra iglesia, pero dice que van a hacer algo allá en el monte. Elías convocó, habló con Acab y le dijo, ¿por qué claudicáis entre 2 pensamientos? Y no solamente le dijo eso, reúne al pueblo y llévalo al monte Carmelo. Y dice la palabra de Dios, solo imagínense, hermano, el pueblo de Israel, todos dejaron sus casas, dejaron cerrados sus negocios y ellos querían ver, querían ser parte de aquel acontecimiento espiritual, porque lo que iba a haber ahí era una lucha espiritual entre el bien y el mal. Y dice la palabra que toda la nación de Israel se congregaron en el monte Carmelo, y Elías, como él era solito, porque los demás profetas tenían temor, gloria al Señor, aleluya, le cedió el lugar a los profetas, esos profetas de Baal, que hoy están más vigentes, hermano. Ya no se cortan la carne, pero hoy están vigentes en el tiempo actual, gloria a Dios. Y usted va a la luz de la palabra, lo va a descubrir. Gloria a Dios. Dice la palabra que pasado un tiempo, al pasar los 3 años de sequía, Elías vuelve otra vez a ver al rey Acab. Solo imagínense durante ese tiempo animales muertos, gente muriéndose de hambre, hasta incluso una viuda andaba buscando los últimos palitos de leña y preparar el último pan, porque después de eso se iba a morir. Pero llegó la bendición. Gloria a Dios. Y Elías regresa a ver acá y le da esa instrucción. Gloria al Señor. En el 18:20, ahí se pone a prueba, amados hermanos, porque muchas veces, usted no tenga miedo, la misma palabra de Dios dice que debemos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Por eso usted tenga cuidado cuando alguien le hable profecía. Si aquella profecía se cumple, es que Dios habló. Si no se cumple, hermano, mejor ore por esa persona. Porque también hay exhortación de parte de Dios para esas personas que andan diciendo, Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que tener cuidado. Dice la palabra, Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ahí Elías habló a toda la nación de Israel. Ahí Elías habló a todo el pueblo de Israel, a todas las naciones, niños, ancianos, porque ahí estaban reunidos todos. Ahí aprovechó el momento
¿Para qué, amados hermanos? Para recordarle al pueblo de Dios que la lluvia no venía porque habían olvidado al Señor. Y Dios tal vez no mandaba la lluvia para matarlos a todos, sino para que se arrepintieran y volvieran de sus malos caminos. Porque Dios no manda juicio, amados hermanos, para que nos muramos. Primero manda advertencia para que tomemos decisiones en nuestra vida. Ahí Elías aprovecha la oportunidad y empieza a hablar, empieza a recordarle lo que Dios hizo por ellos en el tiempo pasado, y le da la oportunidad a los profetas de Baal. ¿Cuántos eran? 450. Había más, porque eran dos deidades las que hablaban, a Baal y a Acera. Gloria a Dios, ahí está, hermano, más adelante. 400 en un lado y 450 en otro lado. ¿Y cuántos profetas de Dios eran? Solo un solito. Por eso usted no se enoje, hermano, ni se sienta triste cuando alguien no lo quiera seguir. Cuando alguien le diga, no, hermano, es que no puedo, usted váyase. Agarre sus maletitas y váyase. Porque no va solo, va con la presencia de Dios. Si no tiene maleta, lleve una bolsa de saco y si no tiene zapatos, váyase descalzo. Lo importante es que cumpla con la misión. Gloria a Dios, porque muchas veces esperamos comodidad, recursos económicos para cumplir con la misión de Dios. Elías no tenía ni recursos, pero sí tenía lo más importante, la presencia de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe portar, la presencia de Dios. Aunque no tengamos una espira para movernos y ir a predicar un mensaje en la calle, pero si tenemos los pies buenos, agarremos nuestros pies y nos vamos. Elías no tenía comodidades económicas, ni siquiera tenía el mejor caballo, el mejor burro, pero él se fue, hermano, y caminó. Es uno de los atletas que, si hubiera un campeonato de Elías, lo hubiera ganado, porque creo que más corrió, más caminó. Y muchas veces nosotros nos limitamos porque decimos, es que no tengo los recursos para cumplir con la obra de Cristo, hermano. Elías no tenía recursos económicos, pero sí tenía lo más importante, la presencia de Dios. Y lo que Dios hablaba a través de Elías, eso se cumplía. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe portar, amados hermanos. Porque cuántos siervos de Dios andan en muchas cosas bonitas, pero a veces andamos muertos espiritualmente. Pedro no andaba dinero para dar una ofrenda, pero andaba lo más importante, la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos portar nosotros, la presencia de Dios. No andaba ni guardaespaldas Pedro, nada. Yo creo que hasta aguantaba hambre el pobre, pero andaba lo más importante, la presencia, el fuego de Dios, porque él no andaba en decadencia espiritual, andaba activado. Y así debemos andar cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Uno de Reyes 18:29, ahí la palabra de Dios nos narra, amados hermanos, que Elías le cede en primer lugar a los profetas de Baal para que empiecen a ofrecer el sacrificio a su Dios. ¿Y qué pasó? Amados hermanos, Elías empezó a burlarse porque no miraba respuesta. Aquellos hombres clamaban, dice la palabra, desde la mañana hasta el mediodía y no había respuesta. ¿Por qué? Porque su adoración, su conocimiento era falso. ¿Y a quién adoramos usted y yo en este lugar? Adoramos a un Dios verdadero. Santo Dios, aleluya. Y Elías se reía de ellos, se burlaba. Y dice la palabra que aquellos hombres empezaron a agarrar cuchillos, se cortaban su cuerpo y el pueblo expectante, ¿qué pasa?
griten más duro. Elías les decía, tal vez su Dios anda allá haciendo sus necesidades misionológicas, tal vez se fue de viaje. Y dice que llegó hasta el mediodía y aquellos hombres clamaban. Por eso, amados hermanos, el hombre muchas veces se postra ante Dios, es hecho por el hombre, le ora, le dice cosas y ese Dios no le va a responder porque es un Dios que no tiene poder ni vida propia. Hay que cargarlo para que pueda caminar. Pero el Dios que adoramos no necesita ni siquiera una imagen para orarle. Porque no necesita que lo carguemos, ni que lo llevemos a otro lugar, ni que le hagamos tanto alboroto. Solo necesita humillación y obediencia. Y de esa manera Él va a hacer descender el fuego espiritual para que todo aquello que está muerto en nuestra vida empiece a cobrar fuerza. Y el altar empiece a fluir fuego espiritual delante de la presencia del Señor. No hubo respuesta, hermano. No hubo respuesta. Hubieron clamores, hubieron gritos, hubo de todo. Y era el mismo sacrificio que estaba en el altar. Era el mismo sacrificio. Pero no pasó nada. Solo imagínense la gente ahí, expectante a todo eso, hermano. Curiosos. En ese monte, y en ese monte no había sillas, me imagino yo, solo piedras. Tal vez la gente ya estaba cansada, se sentaron y mirando ahí la mejor vista. Yo creo que si hubiese habido tecnología en ese tiempo, hubiesen habido las mejores tomas, los mejores videos. Los videos se hubiesen hecho virales, hermano, de aquel acontecimiento que pasaba en el Monte Carmelo. No hubo respuesta. Y así le pasa muchas veces al hombre, al ser humano, que le ora a cosas muertas en vez de adorar al Dios vivo, al que tiene poder, al que hace caminar a la gente por el medio del mar, al que levanta a los paralíticos, al que resucita, al que ya tiene 4 días de muerto, al que ya tenga gusano. A ese Dios debe adorar, no cosas muertas que no tienen poder ni autoridad. Santo Dios, Y aleluya. muchas veces el hombre se ofende que le digan estas cosas, pero ahí está en la palabra de Dios. No es que me lo estoy inventando en esta noche. Aleluya. Ahí está. Se pusieron a prueba aquellos profetas, 450 de Aserá y 400 de Baal. Qué multitud la que había ahí. Y un solo profeta con autoridad y poder de Dios cambió la historia para siempre. La gente esperando que descendiera fuego del cielo, pero no pasaba. Y muchas veces así, hermano, como el pueblo de Dios se reúne en el Monte Carmelo, muchas veces busca la presencia de Dios, pero como el pueblo de Dios está desenfocado espiritualmente, la gente que viene con una necesidad se va como vino. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos apagado el altar del Señor. Pero hoy el Señor nos aviva el fuego, le pone leña nueva al fuego, para que volvamos a encenderlo nuevamente en la presencia de Cristo Jesús. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que cuando llegó el momento de Elías, yo me imagino a Elías, creo que Elías ni siquiera gritó, ¿verdad? Oró ahí, grito abierto: Señor, desciende fuego. Dice la palabra que lo primero que hizo ver el altar de Dios, y en el altar de Dios estaban todas las piedras caídas, una por allá, otra por acá. Y vino Elías, amado hermano, como no tenía ayuda de nadie, porque el pueblo lo que quería era ver ahí, curioseando, expectante. ¿Qué va a pasar aquí? Y dice la palabra que Elías miró el altar del Señor, empezó a tomar piedra por piedra. ¿Y cuántas piedras tomó Elías para reconstruir el altar del Señor? Tomó 12 piedras conforme a las tribus de Israel, porque todo el pueblo del Señor se había apartado del verdadero Dios. Y por eso Elías escoge las 12 piedras para que aquel pueblo, amado hermano,
se volviera nuevamente de su malo camino a la verdadera adoración que es el Señor. Santo Dios. Dice la palabra que trajeron el sacrificio a Elías. Y pasa algo poderoso aún más ahí todavía, hermano. No había agua, pero si usted se pregunta, ¿pero de dónde sacaron el agua para echarle al sacrificio que Elías ofreció? ¿De dónde salió? Aleluya. Porque dice que el rey Acab recorrió todo el país de Israel y no había nada, no había agua. ¿Sabe por qué Elías, amado hermano, le echa agua a aquella zanja? Para desafiar a aquellos profetas mentirosos. Porque el que da vida se llama Cristo. El que da vida se llama Cristo. El que da vida se llama Cristo. El que da esperanza se llama Cristo. El que da oportunidad se llama Cristo. El que levanta se llama Cristo. Y si nosotros venimos a Cristo, vamos a encontrar agua, pan y vida eterna. Porque Dios, amados hermanos, es el alimento que nuestra alma necesita. Y por eso Elías echa agua en aquella zanja para demostrarle al pueblo de Israel que habían olvidado al Dios que suplía todas sus necesidades. Santo Dios, aleluya. Solo imaginen a aquella gente estando allá, porque cuando uno camina para un cerro, lo primero que le pega es sed y quiere beber traguitos de agua. Y aquella gente mirando aquella agua, yo me imagino en sus lenguas saboreando el agua, porque estaba todo árido en Israel. Gloria al Señor. Y Elías saca aquella agua y empieza a regarla. Moja el sacrificio, hace una zanja, empieza a reconstruir el altar. Dice la palabra que se humilló delante de Dios. Y eso es lo que no pasa muchas veces en nosotros, que a veces Dios nos encomienda tal vez una visión, un pueblo, pero como estamos al frente de una obra, lo que a veces pasa, amados hermanos, es que nos enaltecemos y a veces no nos humillamos delante de Dios. Porque a veces queremos que nos reconozcan como profeta, como apóstol, como evangelista, como siervo o como lo que sea. Pero no queremos que muchas veces el nombre de Cristo sea reconocido. Aleluya. Porque cuando se hacen eventos, lo primero que dice la gente, va a venir el apóstol tal, va a venir el apóstol fulano, mexicano, sultano. Y no dice la gente, va a venir la presencia de Dios. Y hoy vamos a salir renovados de la casa. Santo Dios. Yo me imagino a Israel diciendo, no, Elías no. La presencia de Dios va a ir allá. Porque Moisés Elías, el que iba a descender al pueblo, era Dios. Dice la palabra que Elías reconstruyó el altar. Lo preparó y todo, porque el altar muchas veces necesita ser preparado para que descienda el fuego de Dios en nosotros. Muchas veces nuestra vida necesita ser preparada y dispuesta para que el fuego de Dios descienda en nuestra vida. La palabra de Dios enseña que Elías, yo me imagino a Elías, amado hermano, delante del pueblo, humillado delante de Dios, orando, tal vez en silencio o tal vez a grito abierto, pero lo que sucede ahí es algo más impactante, hermano. Dice la Escritura que cuando Elías ora, no había terminado de orar cuando el fuego de Dios descendió y consumió el holocausto, y no solo el holocausto, sino que también la zanja que estaba llena de agua. Qué poderoso el Dios al cual usted y yo adoramos, amado hermano, pero a veces por estar en decadencia espiritual no nos damos cuenta a qué Dios nosotros le estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque el enemigo eso es lo que quiere, tener un pueblo que no le sirva a Dios, todos en un solo ser, en un solo sentir. Pero hoy Dios quiere que cada uno de nosotros reconstruyamos nuestro altar, le pongamos la mejor leña y si es posible hacerle memoria delante de Dios lo que somos, porque las 12 piedras tienen un significado espiritual. Gloria al Señor. Santo Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra que aquellos profetas quisieron huir, pero Elías le dio la orden al pueblo: agárrenlos.
Imagínense qué tremendo lo que pasó a él. Dios a usted no lo manda que le quite la vida a alguien. Poderoso es el Señor. Y dice la palabra que tomaron a los profetas de Baal y los degollaron. Y así fue quitada el tiempo de decadencia en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se volvió al Dios poderoso, al cual usted y yo adoramos. Porque todos empezaron a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Solo imagine la gran multitud en aquella montaña. Yo creo que hasta temblaba aquella gente gritando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Qué poderoso, amado hermano. Por eso no debemos tener temor si nos toca ir solos a ir a una misión. Solo humillémonos delante de Dios y lo demás Él se va a encargar. Porque muchas veces queremos andar 20, 30 personas. Es bonito andar con 20, 30, pero muchas veces le va a tocar solo. Solo acuérdese de Elías, no tenía comodidades económicas ni lujos, pero tenía lo más importante: presencia de Dios. Así que en esta noche Dios nos llama a reconstruir nuestro altar, y dice la palabra de Dios que a lo lejos Elías miró como la palma de una mano una nube y corrió a darle aviso al rey Acab que iba a llover. Ahí entendió Israel que estaban mal y se volvieron de sus malos caminos, y después comienza el otro mensaje: saliendo de la cueva para cumplir el propósito. Ya su nombre. Pongámonos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, porque el Señor es bueno y maravilloso. Hoy es el tiempo donde podemos restaurar nuestra vida espiritual, también para los hermanos amigos que están ahí en la red, que se han apartado de Dios. Hoy el Señor los llama a restaurar sus altares, sus vidas espiritualmente, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad que nos ha dado de predicar su palabra en este pueblo, en este lugar. Te pedimos, Señor, que cada día nuestros altares estén encendidos, Padre eterno, que no haya nada que lo contamine, que no haya nada, Señor, que lo apague, que aunque vengan vientos, que aunque vengan terremotos, que aunque vengan tantas cosas, Señor amado, que nuestra dependencia esté puesta cada día en ti, porque nuestra provisión, Señor, vendrá de ti. Y si nosotros nos mantenemos fieles y firmes a ti, ese fuego de tu Santo Espíritu cada día, Señor, nos acompañará. Que en esta noche, Padre Celestial, todos aquellos altares que están caídos, todos aquellos altares, Señor amado, que están derribados, hoy por el poder de tu palabra se levantan con poder y gloria, porque tú estás llamando, Señor, no multitudes, no cantidades, sino un pueblo que se mantenga encendido en el fuego del Espíritu Santo, un pueblo que se mantenga humillado delante de tu presencia, para que esa presencia, esa luz gloriosa de Cristo empiece, Señor, a alumbrar aún en medio de la oscuridad, y que todo aquello que es falso, todo aquello que es mentiroso, Señor amado, pueda salir corriendo delante de tu presencia, porque tú eres un Dios de poder. Salva cada vida, cada hermano. Y grande es misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque esta noche nos has permitido estar en este lugar, Señor amado. Tu palabra, Padre, dice que es como la miel, Señor amado. Es como un deleite, Padre eterno. Y si empezamos a meditarla día y noche, cada día vamos a aprender más de ella, Señor amado. Ayúdanos cada día a mantenernos bajo tu cobertura, bajo tu confianza, Señor, y que nuestro altar se mantenga cada día sólido, que nuestro altar, Señor, cada día sienta más necesidad de estar delante de tu presencia, porque lo importante, Señor, es que como siervos tuyos, Padre, sea tu nombre conocido. Aquel que todavía está viviendo en mentira, aquel que todavía está viviendo en oscuridad, y que el nombre de Cristo Jesús sea exaltado y sea reconocido como un Dios que liberta, como un Dios que sana, como un Dios que salva, como un Dios que rompe cadenas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor amado, en esta noche, nuestros altares, nuestros
corazones se van llenos con el fuego de tu Santo Espíritu. Que aunque haya muchos baales delante de nuestra vida, vamos a seguir manteniendo nuestra fe y nuestra confianza delante de ti. Que aunque no miremos comodidad, que aunque no miremos muchas veces recursos económicos, nuestro propósito en ti va a seguir adelante, va a seguir creciendo. Y si el arroyo se seca, si la provisión escasea, vamos a seguir manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti, porque si somos fieles a ti, vamos a recibir la victoria, y la victoria es Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, trae sanidad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Salude a su hermano y esas palmas fuertes para el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno de los que están conectados en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Reconstruyamos nuestro altar para el Señor, porque todavía el fuego de Dios está vigente en nuestras vidas.